La autora Liliana Blum. Muy buenas tardes. El programa del Club de Lectura de las Academias de Comunicación y Humanidades, a través de las materias Lengua y Comunicación y Ciencias Sociales, así como la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro El extraño caso del Lenny Goleman de Liliana Blum. A continuación, me permito leer una breve semblanza de nuestra invitada. Liliana Blum, escritora mexicana nacida en Durango. Estudió literatura comparada en la Universidad de Kansas y es maestra en educación con especialidad en humanidades por el TEC de Monterrey. Es autora de las novelas Pandora, El monstruo del pentápodo, Cara de liebre, El extraño caso de Lenny Goleman, entre otras. También ha publicado libros de cuentos como La maldición de Eva, En qué se nos fue la mañana, Todas hemos perdido algo, Un descuido cósmico, entre otros. Liliana es una destacada narradora mexicana que es reconocida por sus obras perturbadoras e intensas, que visibilizan problemáticas sociales y las violencias a las que se enfrenta la mujer. Nos comentan en el chat que no escucha nada la autora. ¿Será por el micro que está conectado? Sí, yo creo. A ver, así ya nos escuchas, Liliana. Ahora sí. Liliana es una destacada narradora mexicana que es reconocida por sus obras perturbadoras e intensas que visibilizan problemáticas sociales y las violencias a las que se enfrenta la mujer. Ha sido reconocida con becas como el FONCA y su obra ha sido traducida al inglés. Esta tarde nos va a acompañar de manera virtual. Agradecemos su tiempo. Ya desde hace algunos años que había estado platicando con ella y hasta el día de hoy se concretó esta presentación del extraño caso de Lenny Goleman. Estamos trabajando la maestra María José Muñoz, ella en Ciencias Sociales, y yo, María Guadalupe Vega, a través de Lengua y Comunicación, para destacar aspectos relevantes respecto al acoso escolar y pues, trasladándolo a nuestras materias. Muchas gracias, Liliana, bienvenida. Hola, María Guadalupe, hola a todos. Yo encantada de estar aquí. Siempre es difícil coordinar, así que pues felicidades a María Guadalupe. Y bueno, ya aquí en mi caso, Regina. No sé, yo no. Ya se escucha, ok. Entonces, ¿no se escuchó todo lo anterior? No. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Saludos desde Durango. Y decía que, pues, gracias y felicidades a María Guadalupe que hizo toda la coordinación. Pues aquí estamos con todo gusto para hablar de Lenny Goleman y de lo que ustedes. Muchas gracias, Liliana. Ahí sí escucho. ¿Sí nos escuchas? Sí, te Muy bien. Vamos a comenzar. Yo tengo una pregunta que nos envió la estudiante Mía Esmeralda. Ella quiere saber principalmente quién o qué fue lo que te inspiró para escribir este libro con el tema del bullying y la exclusión social. Bueno, en general todos los, o sea, cada libro tiene su propia historia, pero yo por lo general lo que me inspira, y pongamos comillas en inspiración, más bien lo que me motiva más bien a escribir un libro u otro es cuando hay algún tema, situación que me genere alguna emoción fuerte, ¿no? O sea, por alguna razón algo que odie, deteste o me encante o me dé mucho miedo, pero que me genere algo fuerte. Y sin duda el tema del bullying pues es una constante, ha sido una constante en mi vida, no solo porque yo de niña fui muy bulleada,
en toda la primaria bullying físico y psicológico. En la secundaria también, en la prepa también, en la prepa era como económico, ¿no? Porque yo tenía becas de excelencia para el TEC de Monterrey, pero nunca he sido ni soy rica, entonces pues era, no, o sea, otro tipo de bullying, creo que ese fue el más feo. Y bueno, y más adelante, con el paso de los años, yo fui maestra de prepa varios años y entonces mis alumnos también, algunos eran bulleados, y luego también en cambio de ciudad, cuando llegamos a una nueva ciudad y mis hijos entraron a otra escuela, pues también a ellos les tocó, ¿no? Entonces, ahí sí que le toquen a uno, a sus hijos, creo que eso es lo más terrible. Entonces, sin duda el bullying es un tema que siempre ha estado conmigo y entonces yo tenía mucho tiempo queriendo abordar y que lo abordo en mis novelas para adultos, ¿no? Ahí está siempre también, pero yo quería hacerlo algo dirigido a los jóvenes, tratando de volver a ponerme en ese lugar en el que yo estuve en algún momento y escribir desde allí. Y pues ha sido uno de mis libros más retadores, justo por eso. Es muy difícil escribir para jóvenes y niños, yo creo. Y pues bueno, esa es la motivación tras este libro. Gracias, Liliana. En mi caso, la primera novela que leí tuya fue Pandora. Y encontrar a Pandora aquí en las páginas del extraño caso de Lenny Goleman, pues me llevó a curiosear en tus otras obras y encontrar a otros personajes dentro del extraño caso de Lenny Goleman. ¿Cómo fue tu proceso de creación? Sabemos que es una novela juvenil, tu primera novela juvenil. ¿Cómo fue la selección de los personajes, un poco de la construcción para tener esta novela que pues sí ha impactado a generaciones? En mi caso, que ya es la segunda o tercera ocasión que la leen mis estudiantes, tanto de preparatoria como universidad, pues sí causa esa curiosidad, ¿no?, de saber cómo fue la construcción, porque normalmente primero vemos la etapa de la adolescencia a lo mejor y luego las secuelas. Por aquí conocemos primero a personajes en su vida adulta y después llega el extraño caso de Lenny Goleman para mostrarlos en su etapa de la adolescencia. Bueno, pues obviamente no fue una planeación, o sea, cuando uno empieza a escribir, pues Pandora fue mi primera novela, justamente salió en 2015, y ojalá hubiera yo tenido la cabeza de poder proyectar así como a futuro, ¿no? Así como todo el universo, y pues más bien ha salido sobre la marcha, pero hay personajes que se vuelven queridos, ¿no? Y justo porque Pandora ya tenía tantos años, pues ya es su 11º aniversario. Entonces, por ejemplo, yo a Pandora le tengo mucho cariño. Y luego hay otra novela que se llama Cara de Liebre, donde sale Irlanda, que es la maestra, que ella también es como muy cercana a mí. Entonces, decidí meter estos personajes no como principales, pero sí, digamos, meterlos ahí. Más que nada es un regalo para mis lectores así de hueso colorado, que han leído todos mis libros porque pues les encanta encontrar, digamos, estas cosas, ¿no? O el origen del gnomo, ¿no? Que ese gnomo también es importante en las otras novelas. Pero, digamos, mi protagonista, que es Alina, pues es una chica que está moldeada, yo creo que mucho, pues en mi propia experiencia buleada, también en mi hija y en mi mamá, porque mi mamá y mi hija tienen una relación muy, muy bonita, como la que tiene Alina con su mamá. Obviamente yo no abandoné a mi hija, ¿no? Pero tiene una relación muy bonita. Entonces, por ejemplo, el personaje de Bube está basado en mi mamá, ¿no? Es muy parecida a ella. Y por ejemplo, yo cuando estaba dando clases, estaba yo en una prepa inclusiva, donde había chicos que podían tener autismo, síndrome de Down, todo tipo de discapacidades, ¿no? Entonces, algunos de los alumnos que se ven por allí, como la chica esta que trae siempre su regla de metal, y por ejemplo, pues está basado en una alumna, ¿no? Que justo era así. Entonces tiene mucho de mi, digamos, sin que sea algo autobiográfico, digamos, los personajes tienen mucho de gente que yo conozco, y creo que son los personajes que se vuelven a veces, al menos más fáciles de manejar, porque más o menos los conoces más allá que una creación en papel, ¿no? Y sin duda todos los personajes siempre tienen mucho de uno. Sin duda. De hecho, ahorita con mis estudiantes en Lengua y Comunicación están en la construcción de un texto narrativo, pero a la par estamos leyendo tu novela durante todo este semestre. Ahorita vamos casi a la mitad
hacen entrega de organizadores de lectura cada 2 semanas y a partir de ello pues vamos a generar diversas actividades. En este caso comenzamos contigo con tu plática y posteriormente tendremos otras charlas enfocadas a derechos humanos, desde la psicología, para trabajar lo que es el tema del acoso escolar. Algo que me llama bastante la atención del inicio de tu libro, como esta dedicatoria, que plasmas las voces de quienes no hablamos y es que en algún momento de nuestra vida sufrimos el bullying, y comparto, cito tu novela: no existe justificación para la crueldad y la maldad pura, la cual, como bien se sabe, existe, aunque muchos prefieran fingir que no es así. En lo personal, este primer párrafo de la novela sí me caló y fue como decir, ok, vamos a continuar con la lectura, porque a lo largo de los personajes podemos conocer pues la arista de cada uno de ellos en una situación de acoso escolar. Nos compartes que tú sufriste de acoso escolar. Creo que en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de acoso o hemos sido testigos de esta situación también, e incitar a los lectores para poner un poco de atención en lo que se ha normalizado, pues nos lleva también a partir de esta lectura a otros aspectos. Hay otras novelas que hablan del tema, pero considero que tu novela del extraño caso del enemigo alemán pues nos plantea desde otra perspectiva también pues, los personajes, las relaciones, cómo se van dando a lo largo de esto. ¿Cuánto duró tu proceso de escritura? Yo creo que como un año, pero un año muy intenso porque me costaba mucho como avanzar, ¿no? Y sobre todo, recuerdo que en ese entonces mi hija todavía vivía conmigo, estaba en la prepa y entonces a veces le daba a leer fragmentos y me decía, ay mamá, esto es una ridiculez, ay mamá, nadie habla así, y así, ¿no? Entonces, fue complicado y sobre todo eso, que no pareciera una novela donde yo como mamá o como maestra estuviera pontificando así como desde arriba, ¿no? Decir, ay, esto está mal, ¿no? Sino más bien quería como ponerme los zapatos otra vez de esos personajes. Y algo que dices, que dijiste ahorita es importante. Yo creo que en este tema del bullying todos hemos sido o víctimas o victimarios o testigos pasivos, que es casi igual de malo que ser victimario, ¿no? O sea, esta tibieza de pues mientras a mí no me toque. Entonces creo que es una novela donde todos de una u otra manera podemos visualizarnos. Y pues bueno, ojalá que ayudara al menos para ver cómo se ve del otro lado, ¿no? Las acciones de alguien. Gracias, Liliana. Voy a abrir espacio para nuestros estudiantes. Tenemos ahorita, son estudiantes de segundo semestre. Quien desee realizar alguna pregunta, comentario de lo que llevamos hasta ahorita, aprovechemos que tenemos a Liliana aquí en videollamada, una autora muy reconocida a nivel nacional e internacional, así que quien desee participar, levante su mano. Yo le quiero preguntar en qué personaje se inspiró para crear a Daniel. Bueno, ¿en quién se inspiró para crear a Daniel? A Daniel. Pues en nadie en particular, y en todas las víctimas del bullying que yo conozco, ¿no? O sea, porque al final Daniel no tiene nada diferente, que es uno de los puntos que se hace por ahí en la novela, ¿no? O sea, ningún bulleado tiene la culpa o es responsable de lo que le están haciendo, ¿no? Entonces, digamos, él es un chico completamente común y corriente, por supuesto no es un chico agresivo, pero creo que, digamos, su rasgo, como el de muchos bulleados, es que él se siente solo, que él siente que no puede tener nadie de su lado, y como tiene una situación familiar complicada, como muchísimos chicos y chicas,
pues él no quiere darle más problemas a sus papás, ¿no? Que de por sí la tienen difícil ahí con su hermanita, ¿no? De capacidades diferentes. Y entonces, como en este acto de amor de no darle más problemas a sus papás, es que nunca dice nada. Y ese es a veces el gran problema de muchas de las víctimas, ¿no? Que sienten que nadie los va a ayudar o que no quieren dar problemas, y entonces, pues eso es totalmente en detrimento, ¿no? Entonces no está basado en nadie en particular, pero sí un poco en esta situación de todos quienes padecen el acoso o buleo, como lo digo. ¿Alguien más, chicos? Adelante. Quería preguntar por qué empezó con el suicidio de Daniel, porque es como una escena muy impactante para empezar un libro. Ah, muy buena pregunta. Pues bueno, justo por eso, porque a veces, yo por ejemplo como maestra, cuando a veces llegaba como a intervenir en casos de acoso, y cuando uno como maestro habla con el buleador, ¿no? Con el victimario, pues siempre era esto como de minimizar, ¿no? Así de, ay, porque eran de un colegio privado, ¿no? Entonces era, ay, es pura carrilla, no sé, es broma, ¿no? O sea, como hasta burlándose de la víctima de que es muy exagerado, ¿no? En su reacción, ¿no? Y entonces, justo yo quería abrir con esta escena porque todos somos distintos, ¿no? O sea, vaya, todos tenemos una personalidad y un carácter distinto, ¿no? Con el que nacemos, y que se puede forjar o aplastar o hacer crecer según nuestra educación, nuestro entorno, ¿no? Entonces hay chicos que, o sea, no podemos dar por hecho que todos actuarían de la misma manera que nosotros, ¿no? Entonces hay chicos que se saben defender muy bien y pues casi dicen, ay, pues que se defiendan, ¿no? El típico horrible de, pues, hágase hombrecito y defiéndase, ¿no? Pero no todos tienen la misma capacidad de reaccionar así. Entonces, hay chicos para quienes puede ser realmente esa gotita de agua que les derrama el vaso y que los van a llevar a tomar esa decisión de quitarse la vida, ¿no? O sea, lo que para un chavo que a lo mejor es muy seguro de sí mismo, muy echado para adelante, muy extrovertido, para él no es nada, para otro chico que tenga una situación completamente distinta, puede hacer lo que lo lleve digamos, a quitarse la vida, ¿no? Entonces, yo quería abrir con esto, porque es una cosa horrible, es decir, todos esos chicos que bullearon a Daniel son responsables de su muerte. No culpables, pero responsables. Y también, o sea, eso queda para siempre, ¿no? Y entonces lo que para uno es una bromita, para otro es una muerte. Y por otro lado, el suicidio a veces se glamoriza sobre todo en muchas canciones, no sé, en muchas de estas ondas así como góticas, ¿no? De que parece algo que no está tan malo, ¿no? Entonces, digamos que o sea, en cierto tipo de cosas culturales, hasta se glorifica, ¿no? El suicidio, ¿no? Y todas estas como estupideces, ¿no? Que por ejemplo de algunos artistas o cantantes de, no, pues mejor vivir a full aunque muera joven, ¿no? Entonces, yo quería mostrar, o sea, que no hay nada romántico, no hay nada bonito en torno al suicidio, y que además la muerte es dolorosa, y, o sea, no es tan fácil como se ve, ¿no? Entonces Daniel, por supuesto que no se esperaba que fuera a tener, digamos, esta agonía tan fuerte, y la tiene, pero ya la tiene en un punto de no retorno, ¿no? Entonces yo quería como empezar con esto que sí es muy fuerte, pero como para dejar claro que este es una de las consecuencias del acoso escolar, ¿no? Y hay un montón de chicos que se suicidan por el acoso escolar, o sea, no es broma. El año pasado me invitaron a una escuela, a un colegio privado en Tlaxcala, donde pues ya conocían el libro, pero decían, ay no, es que esos temas, ¿no? O sea, como no hay que hablar del suicidio, hasta que se les mató una chica de secundaria por acoso, ¿no? Entonces, pues bueno, después me tocó ir al colegio a dar una plática, pero lamentablemente en esas circunstancias.
Entonces, pues, esta escena es muy fuerte porque es muy fuerte la consecuencia de la cosa, ¿no? No es ningún jueguito, ni es gracia, ni mucho menos. Ahora sí que es responsabilidad, muchas gracias Liliana, de todas y todos quienes formamos parte de una comunidad escolar cuando observamos una situación de este tipo. ¿Quién más tiene preguntas? Buenas tardes, yo le quería preguntar cuál es su personaje favorito y qué fragmento del libro le gustó más escribir. Ay, pues, ¿cuál será mi personaje favorito? Creo que en todos mis libros siempre es la o el protagonista, que en este caso es Alina, pero pues creo que sí, también la abuela Bube, porque es mi mamá, ¿no? Y yo adoro a mi mamá. En cuanto a qué me gustó más escribir, nada en particular, o sea, como que yo el libro lo veo, es un proceso así como total, ¿no? O sea, yo no separo mi libro en partes ni nada, entonces, como que me gustó escribirlo, fue un gran reto, pero no puedo como dividir así como esta parte fue más fácil o no. El libro es, para mí todos los libros son difíciles, este fue un poquito más, pero pues le tengo un cariño especial, pues es hasta ahora mi única novela juvenil, a lo mejor después me aviento por otra. Muy bien, Liliana. Nos comentas que el personaje de la abuela te inspiraste en tu mamá. ¿Algún otro de estos personajes que forman parte del extraño caso de Lenny Goleman que sea una persona dentro de tu contexto personal cercano, además de lo que nos compartiste hace unos minutos, de la escuela en la que laboraste en el colegio, que también tomaste a estudiantes como ejemplo para construir algunos de los personajes? Bueno, sí, y esto que voy a decir es así como muy feo, pero los buleadores y la gente que hace cosas malas en general son un estereotipo, es decir, son casi intercambiables, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo en la prepa, digamos, de los que me buleaban, y por eso esto lo vemos en las películas gringas y es como muy parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, siempre está como el buleador principal y luego su manadita de seguidores, ¿no? De segundones, que le aplauden todas las tonterías que hacen, ¿no? Y entonces el otro además se siente envalentonado o envalentonada, porque también hay chicas acosadoras que también es ella y su manadita de, pues sí, de segundonas que le hacen, que todos le aplauden, todos se ríen, que empieza a atacar a alguien, ellas hacen segunda, ¿no? Entonces, digamos, son intercambiables. Entonces, por ejemplo, la manadita esta de los buleadores de Daniel, pues lo mismo yo los vi en la prepa cuando era estudiante, lo mismo los vi en la prepa cuando yo di clases, o sea, era el chico guapito, así medio con dinero, ¿no? Y todos los otros, ¿no? Y yo me daba cuenta que los segundones, pues no necesariamente a lo mejor eran igual de malos que el buleador principal, pero como que se unían porque así también se protegen ellos, ¿no? Si eres parte de los malos que están maltratando a otros, entonces nadie te maltrata a ti, ¿no? Entonces en el fondo pues eran también una bola de cobardes, ¿no? Todos. Entonces están basados en esos chicos que pudieran ser los que yo vi o cualquiera, ¿no? Porque en realidad funcionan igual, entonces son como monitos de videojuego que ya están programados, ¿no? Entonces, pues sí, así, o sea, digamos, sí están basados, a lo mejor esos nombres así de Mauricio y eso, sí, algunos seguramente se llamaban así, pero ni siquiera los puedo recordar como particularmente, ¿no? O sea, más allá de las cosas que hacían. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, jóvenes, tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes, Lina. Yo me preguntaba si al momento de tú escribir este libro, antes que nada empezaste como por ejemplo por el proceso de la posescritura, utilizando ya sea organizadores gráficos para poder ver tus ideas más claramente, o si empezaste el libro con una idea o con un personaje, con una trama o algún punto de la historia al que tú quisieras llegar primero para hacerlo. Por ejemplo,
A mí me pasa que me imagino una cosa como una escena de yo agarrando una flor y entonces escribo toda una narración completa nomás para llegar a esa pura parte porque pues me emocionó mucho el proceso. Gracias. Ok, muy bien. Ah, pues mira, qué bonito. Una pregunta. Luego se sabe cuando es alguien que tiene la pulsión de querer ser escritor, ¿no? Lo veo aquí claramente. Y claro, una de las primeras como cosas es si te organizas o si escribes como impulsivamente. Yo creo que ambas formas son muy válidas. Yo soy más de escribir impulsivamente cuando escribo cuentos, la narrativa breve. Empiezo a jugar con ideas. Por ejemplo, tengo un libro de cuentos que se llama Un descuido cósmico, que es de los últimos. Y, por ejemplo, empiezo a jugar con ideas como de, a ver, yo siempre veo las películas de terror, que siempre son jóvenes o niños los que juegan a la ouija, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿qué pasaría si una viejita jugara a la ouija, ¿no? Entonces empiezo como a jugar con eso en la cabeza y escribo como a donde me lleve, ¿no? O sea, así como de manera muy libre. Y en cambio en la novela sí, digamos, planeo un poquito más, pero no así como de hacer esquemas o marcados, sino más bien de decir, quiero conocer la historia completa de principio a fin, ¿no? O sea, yo soy muy mal, tengo letra fea, nunca tenía buenos apuntes, ¿no? O sea, no estoy muy organizada así, pero digamos mentalmente sí decía, a ver esta historia, ¿dónde va a empezar? ¿En dónde termina? Y como decidí empezar con el suicidio, porque además yo he estado, bueno, yo misma intenté suicidarme 2 veces en prepa, eso es otra cosa, y también conozco a varias personas que se han suicidado, ¿no? Y entonces siempre me he preguntado cuál es el impacto del suicidio en los que se quedan, ¿no? O sea, porque el que se suicida, pues sí, sufre por un momento y se va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Entonces empecé a como generar ideas en torno a eso, y pues sí, creo que una de las emociones más fuertes es no solo la tristeza, pero las ganas de vengarse, ¿no? Porque cuando alguien le hace daño a alguien que tú quieres, pues es una emoción genuina, ¿no? No digo que se deban de llevar a cabo las venganzas, pero es una emoción genuina. Entonces como que trabajé en cómo lo resentiría su mejor amiga y qué haría ella, ¿no? Y entonces sale esa cosa de la venganza o justicia, que es una línea a veces muy tenue, y entonces pues la creación del golem como un instrumento de justicia, ¿no? Pero digamos, sí estuve más organizada mentalmente, aunque no soy de hacer diagramas con colores ni historias, ¿no? Pero estaría bien, porque si una novela no la planea uno muy bien, te puedes ir por otro lado y estar escribiendo cientos de páginas que no te van a servir, ¿no? Entonces, mi recomendación es organizarse más, al menos en la novela. Muchas gracias, Liliana. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta para la autora? A ver, acá, y luego... Hola, buenas tardes. Me preguntaría, perdón. Me encantó muchísimo su libro y la neta, me preguntaría cuál era su inspiración en este libro y cómo empezó a hacerlo y cuál era su proceso así de escribirlo. Ok, ay bueno, primero felicidades porque el primer chico que pregunta, sí, a veces les cuesta más, pero no, está perfecto. Pues bueno, la motivación de esa que dije, o sea, de que yo fui muy buleada y luego, bueno, pero eso lo puedo tolerar, ¿no? Pero luego mis alumnos también me duele muchísimo, me enojaba así, ¿no? De yo hubiera querido ir a ahorcar, ¿no? A los que le hacían cosas a mis alumnos, y bueno, ya con mis hijos no se diga. Entonces como que escribo a partir de esa emoción de que me molesta mucho que suceda esto. Y el proceso, pues, un poco así como yo creo que todos los escritores siempre estamos como dándole vuelta a todo en la cabeza, a veces durante años, ¿no? Por ejemplo, este tema del bullying, pues yo llevo toda la vida cocinándolo, y ya dije, bueno, lo voy a poner un poco en la práctica, y pues para bien o para mal, pues el ámbito educativo
que me era muy cercano, pues bueno, todos somos estudiantes, si tenemos suerte, y en mi caso pues tenía, tuve pues yo creo que unos 8 o 10 años de mi vida dando clases, tanto en la universidad como en prepa, y entonces pues era muy cercano a mí, ¿no? Y creo que uno escribe más a gusto en los entornos conocidos, y pues bueno, yo quería también darle una voz a todos los que alguna vez fuimos buleados, ¿no? A través de esto, y darle, digamos, y valorar, ¿no? Sus emociones de dolor, de impotencia, de coraje, ¿no? Porque cuando eres buleado y todo el mundo pasa de largo y no pasa nada, pues se genera mucha impotencia, ¿no? Ante esta impunidad, que lamentablemente pues la vemos también después en la vida real, ¿no? Pónganse a pensar qué es la violencia que ahorita padece en México, no es otra cosa más que bullying de adultos que además tienen armas, ¿no? Pero que están operando con completa impunidad, ¿no? Y las leyes, pues es como si no existieran, ¿no? Entonces, digamos, el bullying de la juventud, yo estoy segura que todos los criminales de este país, en su niñez y juventud, fueron también bulleadores, ¿no? Porque la gente es quien es, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa como muy fuerte, pero cómo se pone uno a escribir a veces como Dios le da a entender, y a veces hay que hacer muchas versiones del mismo texto, trabajarlo, nunca sale un libro a la primera así como ya después se ve publicado. Entonces es un proceso muy pesado, pero pues así. Pero haber contestado, creo que me fui por la rama. Muchas gracias. Última pregunta, ¿qué novelas me recomiendo así como para empezar a escribir? Porque sí me gustaría ser escritor. Bueno, primero que trates de, digamos, de leer mucho del tipo de libros como el que te gustaría escribir, ¿no? A veces hay quien le gusta mucho la ciencia ficción, la fantasía, el realismo, ¿no? Histórico, ¿no? Entonces que leas mucho. Te voy a escribir aquí en el chat y te lo pasan a maestra, un par de novelas que a mí me gustan mucho, y bueno, que también a lo mejor hay películas, pero recomiendo que no veas las películas, sino que vayas directo al libro, ¿no? Ahorita te los voy a escribir aquí, que son de las que a mí me gustaron mucho cuando estaba yo más joven, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Quería preguntarle cómo llegó al título que tiene ahorita la obra, porque pues Lenia aparece muchísimo después. Nada más. Sí, pero nada más termino aquí porque se me va. Bueno, ahí ya son 5 libros, ahorita si me acuerdo de otro. El título. Bueno, a mí me gustan mucho los títulos largos, ¿no? Y aunque Lenny Goleman no es el protagonista, es más bien la historia de Alina, Lenny Goleman pues es una herramienta, ¿no? Como dije, de la justicia, y bueno, es un elemento fantástico, que el golem es parte de la mitología hebrea, ¿no? Es una criatura que habrá existido o no, quién sabe, no sé si sepan una de las historias, en el siglo XVII, me parece que entonces el siglo XVII son los 1600, ¿no? En Praga, pues como ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, digamos, los gobiernos en turno tratan de matar a toda su población judía, ¿no? Entonces había un rey que decidió que iba a exterminar a todos los judíos y empezó la matanza. Y entonces un rabino, que son como los sacerdotes de ellos, se van, digamos, estos libros sagrados y hacen esta criatura de golem a partir de barro, que es, digamos, también una alusión a cómo Dios en la Biblia, ¿no? En el Génesis, crea al primer hombre. Y el golem lo que tiene es, digamos, es como una especie de Hulk, o de un Frankenstein, pero que está obligado a obedecer a su creador, ¿no? Entonces, en ese sentido, el golem es como si fuera una pistola, ¿no? O un cuchillo o cualquier arma. O sea, las pistolas no andan matando solitas, ¿no? Las pistolas matan porque hay un ser humano que la agarra, la carga, la apunta
con la intención de matar a alguien y lo hace, ¿no? Entonces, digamos, el golem es un arma, ¿no? Un arma que puede ser muy peligrosa. Entonces, también por ahí el tema de la responsabilidad. Y entonces, pues quería darle como prevalencia también a Lenny, que además es un golem, que es la criatura, pero además dice su apellido con su antecedencia, ¿no? Goleman, y esas finales que terminan en man, pues son muchas veces apellidos judíos, ¿no? Steinman, o sea, los apellidos judíos muchos terminan así, entonces bueno, hice ahí un jueguito de palabras para hacer su apellido, y pues claro, era un extraño caso, ¿no? Entonces pues así. Pero los títulos siempre son complicados, les pienso mucho a los títulos, ¿no? Gracias, Liliana. Sigue hasta el compañero. ¿Y alguien más? Dos preguntas para que se acerquen a la mesa de este lado, chicos, para que estén listos. Buenas tardes. Mi pregunta es que ¿cómo podemos lograr entender, comprender y empatizar a alguien que está pasando la misma situación que Daniel o Alina? ¿Cómo podemos lograr ayudar y apoyar a estas personas en una situación así? Bien, gran pregunta. Bueno, primeramente, estar siempre, vaya, si no nos tenemos a nosotros mismos, no tenemos a nadie, ¿no? Entonces, estar atentos a nuestros amigos y bueno, si somos papás o maestros también, ¿no? O sea, digamos, los seres humanos somos muy transparentes, ¿no? Y entonces a veces cuando vemos ligeros cambios, o sea, digamos, de alguien que normalmente es de una manera y de pronto está más triste o muy irritable o algo distinto, es evidencia de que algo está pasando, ¿no? No toda la gente está abierta a contar, pero creo que si algún amigo de nosotros vemos un cambio en su humor, tenemos que decirle, justo lo que hiciste ahorita, creo que ese es el primer paso, ¿no? De decir, oye, noto que te pasa algo, puedes confiar en mí, cuéntame, dime cómo te puedo ayudar, ¿no? A veces las personas no se animan a ir, digamos, a pedir ayuda directamente, pero si alguien se las ofrece puede ser que se abran y pidan ayuda, ¿no? A lo mejor el amigo no le va a poder resolver, pero a lo mejor pueden ir a contactar a la maestra o a la directora o a algún papá, algo, ¿no? Pero digamos, ya no está solito, ¿no? Y luego la otra cosa que para mí es como fundamental y es esto de que decía de la indiferencia, ¿no? Porque, a ver, cuando algo que yo he visto es que rara vez, digo, a veces sí en el salón de clase podemos ver los maestros alguna situación donde alguien se burla de otro, o sea, como que hay, digamos, conatos de buleo, pero pues dentro del salón no pasan cosas tan grandes, ¿no? Porque hay una figura de autoridad ahí que es el maestro. Digo, quiero pensar que más o menos se les respeta, ¿no? Pero entonces todas las cosas horribles pasan entre iguales, ¿no? Cuando solo hay estudiantes. Ningún bully le rompe la cara a un chico enfrente del director de la escuela, ¿no? Se la rompe en el recreo o en un callejón o en algún lugar donde nadie nos está viendo. Entonces creo que muchas veces a nosotros, bueno, me estoy metiendo yo como estudiante, ¿no? O sea, entre iguales es donde se puede hacer algo, ¿no? Y entonces a veces basta con que alguien se meta, o sea, porque como dije, los buleadores son gente muy cobarde, o sea, imagínense cómo tendrán por dentro el alma, ¿no? Que su placer se encuentra en dañar a otro, ¿no? O sea, ellos se sienten bien cuando están lastimando a otro, entonces de qué podrido tienes que ser para que esa sea tu alegría, ¿no? Pero al mismo tiempo son cobardes, porque obviamente el buleador se mete siempre con alguien que ve más abajo, ¿no? Alguien más tímido, alguien más débil, alguien más chiquito, alguien que ve que tiene, digamos, ciertos traumas, ¿no? Entonces, lo que puede hacer es, y en cambio hay chicos o chicas que navegan siempre bien, que nadie se mete con ellos, ¿no? O sea, que ellos no son buleadores, pero que la gente como de alguna manera lo respeta, y son ellos los que a veces pueden hacer la diferencia, ¿no? O sea, de que si vamos en el recreo, donde sea, y vemos que alguien está haciéndole a alguien a otro, decirle, güey, para, ¿no? O sea, ¿o qué te pasa, güey, no? Y a veces con que les llamen la atención y que los volteen a ver, el bully por lo general es cobarde y va a parar o se va a ir, ¿no? Pero si todos actuamos como que no es nuestro problema,
O sea, si mientras a mí no me pase nada, yo no acepto, pues creo que eso es así parte de lo que tiene nuestra sociedad como está, ¿no? O sea, de que mientras no sea la cosa conmigo, por mí pueden estar pasando todo tipo de injusticias y yo no voy a hacer nada, ¿no? Y eso es como una actitud horrible. Hay un autor muy antiguo que se llamaba Dante Alighieri, ¿sí? Escribió un libro, bueno, escribió la Divina Comedia, que incluye el cielo, el purgatorio y el infierno. El infierno es su libro más conocido, y pues habla justamente de un viaje por el infierno, ¿no? Y en la parte más profunda del infierno, digamos, en la parte donde están peores los castigos, hay un lugar especial, dice, para la gente tibia, para la gente que se mantiene neutral en tiempos de crisis. O sea, que tú pudiendo ayudar a otro, pasas de largo. Eso es casi igual o peor a quien está haciendo el mal, ¿no? Entonces creo que la forma en la que podemos ayudar es estar atentos a los cambios de nuestros amigos, de nuestros primitos, de nuestros hermanos, ¿no? Y preguntarles qué pasa y ofrecerles ayuda. Y la otra, intervenir cuando podamos, ¿no? Y si a lo mejor decimos, si yo aquí intervengo, a mí también me va a tocar un golpe, pues al menos corro y le aviso a alguien, ¿no? O sea, pero hacer algo, no ser indiferentes al dolor de los demás, porque en algún momento de la vida nos va a tocar a nosotros y vamos a desear que la gente que está pasando por ahí no sea indiferente. Muchas gracias, Liliana. Nos queda espacio para una pregunta, pero tenemos 5 minutos para que finalice la clase. Entonces... Hola Liliana, buenas tardes. Antes de hacerle mi pregunta, quisiera decirte que es un honor para mí poder preguntarte directamente sobre tu obra. Mi pregunta es, ¿cómo fue que tú escogiste un golem como un arma, como lo comentas, para Lina? Pues justo también para salir un poco de mi zona de confort. Yo usualmente todos mis otros libros son de corte más realista. Bueno, excepto este libro de cuentos que les mencioné, casi siempre lo he escrito de manera muy realista, ¿no? Muy cruda. Y entonces, pero a mí me gusta la fantasía a la hora que leo o a la hora que veo cine, ¿no? Entonces quise meter un elemento fantástico y como yo, digamos, mis bisabuelos del lado materno, digamos, uno de los bisabuelos, igual que la abuelita, tenían cierta ascendencia judía. Tengo más sangre de muchas otras cosas, pero esta. Entonces dije, pues estaría bueno, digamos, como usar parte de esa mitología que de manera muy lejana, pero pues está ahí quizás en la familia. Y además yo había leído la historia del golem hace mucho tiempo y pues se me hacía como un personaje fascinante. Digo, es tan fascinante que hasta ha salido en Los Simpsons. Todos han visto algún capítulo del golem en Los Simpsons que sale con un cortecito de Príncipe Valiente. Bueno, es que es un personaje muy interesante. Entonces pues se me ocurrió que podría meterlo aquí justo para manejar esto de la responsabilidad, ¿no? O sea, porque Alina pudo haber hecho que matara a los burladores, o lo detuvo, ¿no? O sea, o lo detiene, o sea, está la posibilidad, porque pues digamos todos somos responsables de nuestros actos, ¿no? Y usar un arma o una herramienta pues también es responsabilidad de quien la usa. A ver, muy breve, si gusta la última pregunta con usted para dar el cierre a la... Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué la protagonista no hizo nada en ayudar a Daniel cuando él estuvo siendo retenido en todas sus etapas escolares? ¿Eso no lo hace parte fundamental del problema? Me refiero a que ella no hizo nada cuando él estaba siendo agredido y se quedó callada, cuando perfectamente pudo haber hecho algo en ayudarlo cuando él estaba vivo. Muchas gracias. Gracias. Pues, bueno, en una novela, así como en cualquier película, digamos, hay muchas cosas, no vamos a poder ver absolutamente todo lo que sucede todo el tiempo con los personajes, ¿no? En realidad no, mucho del bullying de Daniel no sucedió frente a los ojos de Alfrina, sino que después ella se podía enterar después, ¿no? Porque casi siempre, o sea, digamos, quienes son bulleados, a lo mejor por lo general tienen pocos amigos, pero también es difícil que te bulleen cuando estás con tus palomillas, ¿no? O sea, porque digamos, eso te da cierta protección. Entonces,
Casi siempre estas instancias son cuando por alguna razón está solo o está entre otras personas que no son cercanas. Entonces, Alina no es que haya, digamos, permanecido así como indiferente, por supuesto que no. Ella es una chica valiente, pues no le rompe ahí con la regla al otro, ¿no? Bueno, ya digamos, ya cuando murió Daniel, sino que no le tocó en el momento, ¿no? Entonces, digamos, y también, pues, si tú te enteras que algo le pasó a tu amigo y al día siguiente vas y le partes tu mandarina al que le pegó a tu amigo, al que te van a llevar a la dirección es a ti, ¿no? Porque no hay, como con los perros, ¿no? Que dicen, es que tiene que ser en el momento, ¿no? O sea, si lo hubiera hecho después, pues la agresora hubiera sido ella, si hubiera metido en problemas, ¿no? Entonces Alina no fue indiferente y Daniel, pues muy pocas cosas platicaba, ¿no? O sea, si no le platicaba a su familia, tampoco platicaba mucho con Alina, y aquí hay un elemento importante, es que a él le gustaba Alina y ningún chico le va a ir a contar a la chica que le gusta que lo están maltratando, ¿no? Porque entonces, digamos, su valor como hombre pues se ve disminuido, ¿no? O sea, no vas a decir, ay, a la chica que tengo, no están pegando, ¿no? Porque quedas como débil. Entonces, pues él también por orgullo no le cuenta, ¿no? O sea, es más difícil a veces para los hombres pedir ayuda justamente por eso, porque se sienten débiles, ¿no? Quizás para las mujeres es más fácil ir y platicarle a tu mejor amiga o al chico que te gusta, porque a lo mejor te va a querer defender, ¿no? Pero a la vez no funciona igual, pues son las políticas culturales. Entonces, pues, Daniela tenía realmente difícil, pero muy, muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Eliana, por compartirnos un poco y de manera tan relevante lo de tu novela, El extraño caso de Leslie Norman, que sin duda nos tiene atrapados en el proceso de lectura que estamos aplicando. Te voy a hacer llegar el reconocimiento virtual. La Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas otorga y presenta reconocimiento a Liliana Blum por su participación en la presentación y comentarios de su novela El extraño caso de Leslie Norman en esta institución educativa el viernes 20 de marzo de 2026. Mi progreso lo forjará la dedicación al saber, firma la directora Catalina Heredia Cardiel. A nombre del programa del Club de Lectura, de las coordinaciones de Comunicación y Humanidades de la maestra María José Muñoz y la maestra María Guadalupe, agradecemos muchísimo tu espacio para compartir con nosotros. Gracias a los estudiantes y a las personas que también nos vieron a través de redes sociales de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.